Eso no fue lo que dijo Jesús. Pero como el mundo entero está bajo el maligno, tú estás creyendo que va a haber una segunda oportunidad. Y cuando Jesús está diciendo en Mateo 24, oiga bien, que está diciendo claro, Jesús le está hablando, no es al pueblo de Israel que Jesús le está hablando. Jesús le está hablando a la verdadera iglesia, al verdadero Israel de Dios. El verdadero Israel de Dios es que de dos pueblos enemigos hizo un solo, y en Cristo Jesús. Toda la promesa que están desde el Génesis hasta el Apocalipsis se van a cumplir. Cuando le dice el castigo a la serpiente y a la mujer, que dice, en tu simiente pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de él, es de Jesucristo que te está hablando. Y en Cristo Jesús ya no somos ni judíos ni griegos. Pablo está diciendo, ya no somos, ni vale la incircuncisión, ni vale la circuncisión en Cristo Jesús. Porque la verdadera circuncisión es del corazón. Por eso él dice, y pondré mis leyes, haré un nuevo pacto. Léete el libro de Hebreos en el versículo 8, en el capítulo 8 y el capítulo 9, y tú a ver de quién es que se está hablando ahí. El nuevo pacto. Se está hablando que de dos pueblos enemigos, que eran los gentiles, como a los judíos se le dio los pactos, la promesa y todo eso, ellos se creían. Por eso cuando a Pedro se le muestra el lienzo de mata y come, él dice, Señor, ninguna cosa inmunda he comido. Y ahí también simboliza, la simbología es con comida, pero no es de comida que se trata, sino de que ellos tenían a los gentiles por inmundos, por todas las abominaciones que hacían. Y como ellos se les había dado la verdad, ellos se creían que eran los tutupotes. ¿Tú sabes lo que Dios tuvo que hacer aquí? Dios tuvo que encerrarlo a todos y cegarle los ojos y el entendimiento, cegársele los oídos. Por eso la Biblia dice, escrito está, cégale los ojos para que viendo no vean, ni oyendo entiendan. Vete a Romanos. No me acuerdo si es Romanos 9 o Romanos 10 que Pablo explica eso. Cuando le dice, oh profundidad de la sabiduría, que Dios fue que le cegó el entendimiento para que ellos no reconocieran cuando Él viniera. Que aunque ellos sabían la Torah y todo eso, Dios les cegó el entendimiento para que ellos no lo reconocieran y para encerrarlo a todo en incredulidad, para así tener misericordia de todo. Porque la verdad, el reino, la gloria se le había dado a ellos en promesa, al Israel físico, pero se la quitó encerrándolo en incredulidad. ¿Para qué? Para de esos dos pueblos que eran enemigos, le quitó el reino. El mismo Jesús lo dice, si usted no me cree a mí, vaya y búsquelo en el Evangelio, que el reino fue quitado. Por eso dice San Juan 1, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser llamado. ¿Y quiénes fueron todos esos los que le recibieron? Gente judío, gente israelita, como gente gentiles. A todo eso en un solo cuerpo, en un solo Israel de Dios verdadero. Pablo lo menciona, el Israel de Dios. Y Pablo enseña eso. Si usted no lo cree, es su problema. Porque vuelvo y le digo, es a quien Dios quiere en su misericordia abrirle el entendimiento. Y cuando Dios te abre el entendimiento, tú vas a entender que hay un verdadero Israel. Porque es que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Melquisedec es rey de Salem, es de la Jerusalén del cielo, y Melquisedec es el mismo Dios. Entonces, si tú no entiendes que nada de lo que existe, dijo Salomón, es nuevo, ya era, se está hablando de la eternidad. Todo lo que existe en este plano que tú puedes ver, ya fue hecho allá arriba primero. ¿Entiendes? Pero el humano no entiende eso, porque tiene una mente limitada, a menos que Dios le revele. Tú no ves que cuando le hace la pregunta, ¿quiénes dicen la gente que yo soy? Unos dicen que Elías, otros dicen que es un profeta, otros dicen que esto. Y Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Dijo, eso no te le reveló ni carne ni sangre. ¿Tú crees que Pedro dijo eso fue porque lo oyó, que se lo dijo un humano? Dijo, fue mi Padre que te lo reveló. Entonces tú pretendes que porque tú te llames cristiano, evangélico, que esto, tú vas a entender los misterios que hay contigo aquí. Y que por más estudio que tú estudies, tú tienes mucha información, pero no revelación. Entonces, para poder tener revelación, el entendimiento abierto, tienes que humillar y delante de Dios con un corazón contrito y humillado. Y en su misericordia, Él te va a abrir el entendimiento, porque no es de quien más corre, ni que más busca, ni que más estudia.
es de que Dios quiere tener misericordia. Hay gente que estudia mucho y Dios sabe que estudia mucho con la intención de jactarse y humillar a los demás. ¿Y tú crees que tú vas a engañar a Dios? ¿Tú crees que tú vas a engañar a Dios? Dios sabiendo la intención que tú es para aplastar al otro y jactarte y decirte que yo sé que son los polvos, que esto y que aquello y las revelaciones y que yo estudié en la universidad de... A Dios tú no vas a engañar con eso. Si Dios sabe eso. ¿Entiendes? Tú tienes mucha información, pero no mucha revelación. Porque hay gente que casi ni leer sabe. Pero si le ha mostrado cosas difíciles de entender, como dijo Pedro, a Pablo es que se le ha mostrado tantas cosas. Pedro fue el que se le entregó la llave, como quien dice, ese era el pastor. Sin embargo, Pablo lo superó a todo. A todo lo superó y no andó físicamente con Jesús, pero se le reveló Jesús. ¿Entiendes? Y le abrió el entendimiento y le mostró cosas. Pablo dijo, a mí ningún hombre me enseñó, para que tú no vayas a pensar que fue Gamaliel. Él dijo, todo eso lo tiré por basura. ¿Entiendes? Todo el conocimiento, toda la teoría, toda la información que le enseñó Gamaliel, Pablo lo tiró por basura para adquirir la revelación que vino del cielo. Revelación no es información, son dos cosas muy diferentes. ¿Entiendes? Entonces, si tú estás creyendo que porque estudias mucho la Biblia, eso es bueno, pero estúdiala y pídele a Dios que te abra el entendimiento para que pueda entender, porque hasta un niño sabe que David mató a Goliat. ¿Quién no sabe eso? Pero si Dios te transportara hasta ese tiempo para allá atrás y te mostrara los misterios que habían escondido, que la Biblia no te habla, ¿cuáles son los misterios escondidos? En ese tiempo que la Biblia no habla de David y Dios te muestra eso, y tú puedes ver esa película desde que David fue un chamaquito así, y cuando él se enfrentaba a esos osos y a esos leones y esas cosas, si Dios te mostrara eso, ¿tú sabes qué significa eso? Que si tú hablas eso delante de un incrédulo de otro evangélico, te van a decir que eso no está escrito en la Biblia, que eso es falso, porque eso no es bíblico, porque ellos creen que todo tiene que estar ignorando el poder de Dios, y que si Dios no dejó el Espíritu Santo era para que nos guiara. ¿Entiendes? Ellos creen que todo está aquí. No, que eso no es bíblico, que la Biblia no habla de eso, donde la Biblia dice que Jesús hizo milagros que si se hubiesen escrito no había... Miren, el mundo no hubiese espacio para todos los libros que hay que buscar. ¿Te imaginas que tú tengas que andar buscando de libro en libro todos los milagros? Mi hermano, mira, usted se vuelve loco. Y si tú no crees eso, que Jesús hizo milagros, que no hay libro, o sea, que no se pueden contar como las estrellas del cielo, no se podían contar los milagros que Jesús hizo. Si tú no crees eso, tú eres un incrédulo como Tomás. ¿Entiendes? Tú eres un incrédulo como Tomás. Llámete como te llames, pentecostés, evangélico, musulmán, católico, como tú quieras llamarte, porque Jesucristo no es de nada de eso. Ni el cielo no va a entrar ni católico, ni evangélico, ni nada de eso. Nacido de nuevo, como le dijo a Nicodemo. Para entrar en el reino de los cielos hay que nacer de nuevo. Hay un solo Israel verdadero, y ese Israel es compuesto en Jesucristo. En Jesucristo nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú no crees eso, si son problemas tuyos. Estás creyendo porque tienes mucho estudio y que esto, y que no, y que Israel, y que la iglesia, y que aquello. Eso eres tú que lo estás diciendo. Pero te lo ha mostrado Dios, te lo ha revelado. Dios te lo ha revelado. Te lo enseñó un hombre carnal, mortal. Bien. Todo hombre mentiroso, mas Dios es veraz. Todo hombre mentiroso, el único verdadero y que no se equivoca, que nunca se ha equivocado, es Dios. Si tú te pones a estudiar el transcurso de todos los hombres de Dios que han sido levantados, mira Gigi Ávila, un gran hombre de Dios, terrible en los últimos tiempos. Sin embargo, Gigi Ávila decía que el televisor era del diablo y después tuvo que retratarse. Entonces ahí se cumple que todo hombre es mentiroso, todo hombre se equivoca, Dios no se equivoca. ¿Cuánta gente no han profetizado y eso no se ha cumplido? Y ya por eso son falsos profetas. No, es que todo hombre se puede equivocar. El único que no se equivoca, si Dios dijo nadie, créalo, que nadie. Que en su soberanía Él te puede decir
algo y después, si tú te arrepientes, volver para atrás. Pero es que Dios es soberano, por eso es que nadie lo entiende. Porque es que tú no puedes creer que porque tú estudies estos 66 libros, ya dices que tú conociste a Dios, ya dices que tú sabes cómo actúa Dios. Donde Pablo dice que Dios tiene multiforme de manifestaciones y de operaciones, pero un solo espíritu que hace todo eso. ¿Entiendes? Entonces tú oyes gente, no, que eso no es de Dios, porque eso no está escrito en la Biblia. Que esto no es esto, que aquello. ¿Cómo tú lo sabes? ¿Tú tienes el discernimiento abierto? ¿O tú tienes el entendimiento? ¿Tú estás creyendo que porque no está aquí, y que no está aquí ya? Que ya nada más Dios opera como está aquí ya. Por eso la iglesia hoy en día está como está. ¿Entiendes? Y la gente sigue creyendo en fábulas. Que Pablo le dijo a Timoteo, desecha la fábula artificiosa y la falsamente llamada ciencia. La falsamente llamada ciencia, gente que creen que porque estudiaron, que porque ahora dos o tres lenguas ya son profetas. Desecha eso, no discuta con esa gente, Pablo le dice. No discuta, no pierda tu tiempo. ¿Entiendes? Porque esto no es de quien corre, ni de quien más lea, ni estudie. Es de quien dio en su misericordia. Porque es que Pablo no calificaba. Si hubiese sido por regla, ante los hombres, Pablo no calificaba para ser apóstol. Sin embargo, Dios, como un aborto, lo escogió. Y lo escogió desde el vientre de su madre, mismo Pablo dice, que fue escogido. ¿Entiendes? Pero ve que la Biblia dice que Dios coge lo más vil y menospreciado. La palabra vil es malo. Lo que la gente tiene por una lacra, una basura, para avergonzar a los sabios y a los entendidos. A esos que se creen que porque tienen un intelecto, un que ya, ¿qué es lo que tú vienes diciendo? Yo no estudié, yo no tengo tanto doctorado que esto. A eso, para Dios avergonzar a esos que se creen así. Que creen que porque saben arameo, que porque saben hebreo, que porque estudiaron de teología, que busque a gente que no sabe de letras, tienen revelaciones que si te la dicen te funden el cerebro y tú no se la vas a creer por incrédulo, porque el evangélico, el cristiano es incrédulo como Tomás. Tomás andaba con Jesús y no creía hasta que pudo palpar, pudo ver, porque el incrédulo hasta que no toca, hasta que Dios no le revela, no cree. Por eso digo Jesús, bienaventurado aquellos que creen sin ver. Bien. Y cuando tú eres un hombre de fe, Dios en su misericordia te revela y te abre el entendimiento para que puedas entender. Pero tú estás creyendo que nadie puede decirte nada, porque como que tú estudiaste, que tú esto, que tú aquello, que sabes los códigos y que en Bululum Bararán. Chacho. Dios te deja ciego porque si te dio un chingo y ya tú estás creyendo y que tú sabes, violando una ley que hay, que si tú quieres saber tienes que hacerte ignorante. Y cuando tú violas eso, entonces Dios aplasta al soberbio, lo aplasta y levanta a los niños, aquellos que no saben nada, que siempre están preguntando, ¿y qué significa esto? ¿Y qué significa aquello? Por eso dice como el niño siempre está preguntando, papi, esto, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama aquello? Porque el niño es curioso y quiere saber. Como no sabe, quiere saber, pero si tú crees que sabe, no va a preguntar, aunque no sepa nada más para que, por el orgullo que tiene el ego, que no vayan a decir, wow, pero fulano, que es maestro, como Nicodemo, tú siendo maestro y no sabes eso. Por el ego, por el orgullo, para que no vayan a creer, por eso él fue de noche, por miedo a que los suyos lo sacaran de ahí. Podemos saber que viene de Dios por lo que tú haces, porque si tú no hicieras todo eso, nadie que no venga de Dios. Sin embargo, estaba escondido para que no lo botaran de la sinagoga, él siendo un maestro de la ley. No podía entender. Y tú crees que porque tú seas teólogo, que tú seas que yo no sé qué, tú crees que no está igual que Nicodemo. En este tiempo, millones hay así como Nicodemo, que siendo maestro, enseñando en la iglesia, en la sinagoga, hay muchos temas del cual enseña, no entiende. Jesús dice, de lo que sabemos, hablamos aquí mismo. De lo que sabemos, hablamos y de lo que hemos oído. ¿Entiendes? Déjame leerlo para que van a estar inventando cosas. Ok, déjame ver dónde está, en el versículo 1, en el capítulo 1, dónde está.
en el capítulo 3 que habla de Jesús y Nicodemo, dice, miren este misterio que hay aquí escondido. Dice, Jesús le dice, San Juan 3, capítulo 9, versículo 9, dice, respondiendo Nicodemo, cuando él le hace la pregunta de que había que entrar al reino, que Jesús le dice que había que entrar, había que nacer de nuevo, dice, respondiendo Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Como maestro lo fundieron, con una sola pregunta lo fundieron, con una sola cosa que Jesús le dijo, lo fundió. ¿Y cómo puede hacerse esto? Pero bendito sea Dios. ¿Y qué es lo que este hombre está diciendo? Respondiendo Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes eso? Tú que te jactas de decir que tú eres un teólogo, que estudiaste en la Universidad de Harvard, que esto bajo los pies de Gamaliel, y tú no sabes lo que yo te estoy diciendo. Usted se ha hecho esa pregunta, usted que se cree que sabe algo, porque ya sabe 2 o 3 versículos bíblicos, porque estudió teología. Vaya y lea esto para que usted vea que usted puede estar también así mismo como Nicodemo, ciego. ¿O que no ha leído la historia de Pablo, que estudió bajo los pies de Gamaliel y aún así estaba ciego y no conocía al Señor? ¿Tú no has leído eso? Dice, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibí nuestro testimonio. Si yo he dicho estas cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeríais si os dijere las celestiales? Entonces hay gente que Dios en su misericordia lo puede llevar tiempo de David a sí mismo y mostrarle todo lo que David hacía en ese transcurso que la Biblia no te narra. Y si tú se lo cuentas, te van a tener por loco. Porque como no está escrito aquí, ellos piensan que Dios no tiene ese poder para mostrarte todo eso, todo lo que hizo David en ese transcurso. Ellos piensan que Dios no puede hacer eso, que ya, lo que está escrito ya está escrito y que eso que estamos claros que está escrito ya. Y si Dios permitió que fueran los 66 libros que están aquí escritos, está bien, pero eso no significa que tú vas a limitar a Dios. Y que ya, que Dios no puede hacer más de ahí. No, que eso no es bíblico, y que eso, que es antibíblico. Limitando el poder de Dios. Que hay muchos falsos, pero si hay falsos porque hay verdaderos. Que los falsos salen de los verdaderos. Entonces tú lo que tienes que tener discernimiento de espíritu para que tú puedas saber cuando viene un falso. No tú estás diciéndole falso hasta los originales, blasfemando contra el Espíritu Santo. Porque cuando tú le atribuyes que algo a los demonios, tú estás ofendiendo al Espíritu Santo. Y estás blasfemando. Y ese pecado no se perdona ni en este siglo ni en el venidero. Que tú echas fuera demonios por Belcebú. Por eso es que él le dice que ese pecado no se perdonaba. Y pila de gente, pila de teólogos, pila de cristianos diciendo, no, eso no es de Dios. ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? ¿Qué es esto? Sin discernimiento ni entendimiento de lo que hablan, como animales irracionales. Hablan así, sin discernimiento de espíritu. Donde Pablo dijo, no me ofrece la profecía, oídlo todo. Tú oyes todo, desecha lo malo y toma lo bueno. Ahora, aquí hay algo malo. Aquí no hay nada malo. Pablo está hablando, todo lo que la gente hable, todo lo que diga, cualquiera que venga, óyelo todo, coge lo bueno y desecha lo malo que esa persona, lo que no te cuadra a ti, deséchalo. No se está refiriendo a la Biblia, porque en la Biblia no hay nada malo. Todo es bueno lo que hay ahí. Todo. Entonces, óyelo todo. Que una persona está diciendo algo, óyelo todo. Lo que tú no estés seguro, cállate. No comiences a decir que eso no es de Dios, que eso no es de esto, porque puede estar pecando contra Dios. Entonces hay personas que Dios en su misericordia, así como a Pablo lo llevó al cielo y le mostró cosas que son difíciles de contar. Pablo dijo, yo hablo ciencia ante los que han alcanzado madurez. Pablo no hablaba con cualquier cristiano, porque se llamara ser cristiano. ¿Por qué? Porque es que el hombre natural no entiende las cosas espirituales y tiende a juzgar y a tenerte como loco. Tú le saltas, lo que Dios me llevó en el tiempo y me mostró lo que David hacía y que y te dice, pero ve acá, ¿y qué espíritu de error es que de una vez te tienen como un loco? Porque es que no pueden entender el nivel donde tú estás. Dios en su misericordia que hizo eso.
y le mostró cosas a Pablo y lo arrebató, lo fue y lo llevó al cielo y le mostró cosas y esto y aquello. A Pablo, que no anduvo con Jesús, que ni a Pedro, y el mismo Pedro dijo que a Pablo se le mostró cosas difíciles de entender, que los indoctos y los encontrantes tuercen para su propia perdición. Y tú crees que porque tú seas un teólogo, un lo que sea, un letrado, un doctor de la ley, tú la vas a entender. Tú eras más que Pablo. Tú la vas a entender. O era más que Pedro mismo dijo que eran difíciles de entender. Oye, un hombre que cuando caminaba a la sombra, los enfermos se paraban y los muertos resucitaban. Dijo que eran difíciles de entender. Y tú estás creyendo que porque tenga un doctorado o lo que sea, tú la vas a entender. Y que porque tú le estudias. Si Dios no te habla el entendimiento, mi hijo, mire, usted no va a entender nada. Usted apenas sabe una información. Usted apenas sabe una teoría. Porque es que esto no es porque tú estudies ni porque tú busques. Es que de quien Dios tenga misericordia y diga, mira, a ese que le voy a hacer el entendimiento. Porque ese es humilde. Y no se va a hacer un altivo si le doy un poco de entendimiento, de sabiduría. Bien, entonces eso es lo que pasa. Eso es lo que hace diferente. Entonces, miren lo que Jesús le dijo. Para que yo no me he salido del tema que estoy hablando es del misterio de Melquisedec. Estoy enseñando el misterio que hay escondido en Melquisedec, que es el mismo Dios, el misterio que hay escondido entre el Hijo y el Padre. Es de eso que estoy hablando, no me he salido del tema. Y le voy a enseñar algo aquí que habla en San Juan 3, que Jesucristo le enseña a Nicodemo, y hay muchos cristianos que no pueden asimilar esto porque están creyendo que hay tres dioses, que Dios es tres. Sin embargo, oiga lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Oigan esto. San Juan 3, capítulo 3, versículo 13 dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. ¿De quién está hablando? De Jesucristo, ¿verdad? Ok. De Dios está hablando, ¿verdad? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Oiga esto. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Sin embargo, el Hijo del Hombre estaba ahí hablando con Nicodemo. ¿Y por qué él dijo que está en el cielo? ¿Acaso mintió él? Él no mintió. Lo que pasa es que el humano natural no puede entender las cosas espirituales. Jesucristo lo dijo, sino el Hijo del Hombre que está hablando aquí contigo y también está sentado ahí en su trono. Porque es que Él es Dios, era el mismo Dios que estaba hablando con Él ahí, también estaba en el cielo. Y el humano natural, carnal, no puede entender eso si Dios no te abre el entendimiento. O si no te lo explica una gente que Dios en su misericordia le ha abierto el entendimiento. Tú no lo vas a entender. Y aún así, si Dios no te abre y te convence el Espíritu, tú no vas a creer. Porque no le vas a creer por incrédulo, por lo más. Entonces nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Y por qué él dijo que está en el cielo? Si el Hijo del Hombre estaba ahí hablando con Nicodemo. El Hijo del Hombre que está en el cielo sentado allí en su trono, que cuando él fue a bautizarlo para que Juan lo vaya a bautizar, Juan le dijo no. Él le dijo, es así necesario que se cumpla lo que está escrito. Tiene que bautizarlo para que se cumpla lo que está escrito. Y ese Hijo de Hombre que está ahí está sentado allí en el trono. Y cuando Juan lo bautiza, dice que desciende. Ese Hijo de Hombre también desciende, mira, como paloma. Entonces la gente está viendo al Hijo del Hombre aquí bautizándolo y está viendo a la paloma, y de allá, de ese que está sentado en el cielo allá, se oye una voz en el cielo que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La gente no puede entender eso. Tres dioses: la paloma, el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre que está. Porque es que no puede entender ese misterio, que es un solo Dios que tiene la capacidad de hacer todo eso. ¿Cómo que te lo voy a explicar? Dime. Que un solo Dios, y cuando Dios te hace entender eso, tú te gozas. Varón, ¿y usted no cree en el Hijo? Yo creo en el Hijo. ¿Y usted no cree en el Espíritu Santo? Yo creo en el Espíritu Santo. ¿Y usted no cree en el Padre? Yo creo. Es que cuando se te abre el entendimiento, nada de eso te bloquea.
porque tú sabes que están hablando de un solo. José, lo ves, lo ves. José, de la cruz, Joselito. Como tú quieras, yo sé que están hablando de un solo. Tú me puedes mencionar que Hashem, que Adonai, que Rafa, que todo lo que tú quieras mencionar, yo sé que están hablando de un solo. Porque Dios en su misericordia me lo hizo entender. Y yo oraba y no sabía si pedir al Espíritu Santo, porque como me enseñaron que era en el nombre de Jesús, que esto, pero cuando Dios me hizo entender, que se me reveló, ya yo le pido al Espíritu Santo, porque tengo una relación y conozco que el Espíritu Santo es Dios. Le pido a Jesús porque conozco que Jesús es el mismo Dios. Le pido al Padre porque conozco que el Padre es el mismo Hijo y el mismo Espíritu. Entonces, cuando se te revela eso, ya tú no tienes un tabú en la mente, que tú no sabes si le pido al Hijo, el Espíritu Santo no se pondrá guapo. O si le pido al Padre, no se pondrá guapo este. Porque tú tienes 3 gente en la mente metida. Y no sabes que si hace coro con este, cuando este se pone guapo. Y así está mayor, y así hay millones de gente creyendo eso. Que hay 3 dioses, 3 gente. Donde es un solo Dios. Si tú no quieras creer, no es un problema. Porque tú eres incrédulo. Tú no crees que Dios es uno, ni porque lo lee, pero como no se te abierto el entendimiento, no sabe que Dios es un solo ser, un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, un solo. Tú no vas a encontrar 3 dioses. No comparto mi gloria con nadie, dijo el Señor, y si es nadie, es nadie. Que la compartió con el Hijo, claro, porque el Hijo es el mismo Dios. No como un segundo Dios, como una segunda persona, no. El Hijo es el mismo Dios, literal. Que Dios puede hacer eso. Dios puede hacer eso. Se te puede aparecer en tu casa de 3 formas diferentes, igualito. Y no se te están apareciendo 3 dioses. Mira, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa es la mentalidad humana, religiosa y carnal que el ser humano ha adaptado. Pero cuando se te abre el entendimiento, tú puedes entender que te aparezcan 10, 15. Es un solo Dios que tiene la capacidad de hacer eso. Así como decía ahorita en los otros videos, que los muñequitos de Goku podía hacer eso y materializarse en 50.000 Goku. No significa que habían 50.000 Goku original. Era un solo Goku que había, el Señor lo reprenda. Pero es una lástima que esa gente que hacen esos muñequitos, Satanás, le daba sabiduría. Ellos saben más de la cosa de Dios que lo mismo que se llaman ser cristianos. Porque es que el mundo entero está bajo el maligno. Es una lástima que ellos saben más que muchos de Dios. Porque Jesús lo dijo, que los hijos de la tiniebla son más sagaces que los de la luz. ¿Entiendes? Porque es que el mundo entero está bajo el maligno. Y si tú estás creyendo que porque tú eres cristiano no está bajo el maligno, mi hermano, dice el mundo entero. No, que la iglesia no representa el mundo. Léete la parábola de Mateo 13, del trigo y la cizaña, y te vas a dar cuenta que los dos fueron plantados en el campo, y el campo representa el mundo. La iglesia está conformada por el trigo y la cizaña, y el que la va a desapartar es el Señor cuando mande sus ángeles en su venida. Le va a decir, agarrar el trigo y atarlo en manojo y quemarlo. Mientras tanto, hasta que el grito no venga, el trigo y la cizaña van a estar juntos, así mismo. Así es que van a estar. Entonces, que no, Dios no le abre el entendimiento, no entiende, y cree que tú el que está allá adentro es trigo, tú el que está allá adentro no es trigo. El trigo y la cizaña están juntas, para que no te vaya a creer. No, que la iglesia es una y el mundo es otra. Cuando se refiere a la palabra mundo, se está refiriendo al planeta Tierra. Tú tendrías que salir de aquí entonces. Dile a Dios que te lleve para otro sitio, porque estamos sembrados los dos aquí en el mundo. ¿Entiendes? El trigo y la cizaña están juntos y Dios te lo va a separar. Si no, no hubiesen tanto pleito en la iglesia, tanta diablura, aquel levantándose contra este y este y este.
Es porque el trigo y la cizaña están juntos, mi amigo. Están juntos. Sin salirme del tema, vuelvo. Entonces Jesús le dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Oh, ¿y cómo va a ser que el Hijo del Hombre, que es Jesucristo, está ahí hablándole a Nicodemo y él le dice que el Hijo del Hombre está en el cielo? Pero Dios mío, ¿y qué es lo que este hombre está diciendo? Bendecido sea el nombre de Dios. ¿Y qué es lo que este hombre dice? Este hombre está volviendo loco. ¿Cómo tú me vienes a decir a mí que el Hijo del Hombre está en el cielo? Que el Hijo del Hombre fue que bajó, el que subió. Y el Hijo del Hombre me está hablando aquí y también está en el cielo. ¿Y qué es esto? ¿Qué misterio es este? ¿Cómo se come esto? A Chepa, Nicodemo no le preguntó eso también y le dijo, pero ¿cómo así? Pero si se supone que tú eres el Hijo del Hombre, ¿cómo tú me estás diciendo que está en el cielo, donde yo lo estoy viendo frente a mí? Porque es que el ser humano ha limitado el poder de Dios. Dice que Dios es todopoderoso, pero es de la boca para afuera. No lo cree. No lo cree. Creen que porque Jesús fue bautizado y vino una paloma y una voz se escuchó en el cielo, y una vez dicen la paloma, el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas. Porque ignoran el poder de Dios. Ignoran el primer mandamiento. Oye Israel, vuestro Dios uno es. Y amará al Señor tu Dios con toda tu mente, toda tu alma y todo tu corazón. Y el segundo mandamiento es a tu prójimo como a ti mismo. Lo primero que Dios le quiso hacer entender fue que Dios es uno, un solo ser. Y que ese ser está compuesto de un alma, un espíritu y un cuerpo, pero es un solo trono que hay ahí, mira, es un solo amor, ahí habita corporalmente lo que tú conoces diga como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Ahora que él puede también salir, materializarse como Hijo, como Espíritu, como Padre. Él lo puede hacer porque es que él es todopoderoso. Entonces, ¿cómo te tengo que explicártelo para que lo entiendan? No se trata de tres personas distintas, porque entonces hubieran tres dioses. Se trata de que ese solo ser tiene la capacidad de hacer eso. Por eso él le dice, el Hijo del Hombre que está en el cielo, sin embargo, estaba en la tierra hablando con Nicodemo. ¿Cómo tú puedes entender eso? ¿Cómo tú te puedes comer eso? ¿Con yuca, con ñame, con qué? Para la gloria del Señor. ¿Cómo tú siendo maestro? ¿Cómo tú que te tienen por un elocuente, hombre que más sabe que esto? Tú no puedes entender esa cosita tan fácil. Hay que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Porque no se le fue revelado, mi amigo, no se le abrió el entendimiento para entender eso. Y usted cree que porque usted es maestro en esta época, es teólogo, es lo que se quiere un doctor de la ley, ¿usted cree que se le va a abrir el entendimiento? Que usted es más que Nicodemo. Si Dios en su misericordia no lo hace. Y usted siendo un arrogante, un soberbio, ¿usted cree que Dios le va a dar esos códigos penales para que se pierda y se vuelve el diablo? Porque el diablo se perdió. El diablo se perdió porque se volvió un arrogante y él mismo se creyó la película que podía ser igual a Dios. Su soberbia lo ensoberbeció porque él tenía la vestimenta que él tenía, el Señor lo reprenda, de toda piedra preciosa. Y él se creyó la película. Se creyó que él podía ser igual a Dios. Pondré mi trono al norte, junto a las estrellas del Dios Altísimo, y allá seré como él. No dijo más ni superior, no, seré como él, se igualó. Entonces, si tú estás creyendo de la película a sí mismo, tu padre, ¿sabe quién es? No es Jesucristo. Tu padre es Satanás, Señor lo reprenda. Si tú te estás creyendo eso mismo, que todo lo sabes, que nadie tiene más revelación, más código, si no eres tú nada más, y que es lo que tú digas. Entonces, te estás creyendo la película que se creyó el maligno. Ese fue su pecado, la soberbia.
Vete al libro de Job para que tú veas. Animal exento, el Leviatán lo compara. Animal exento de temor, menosprecia todas cosas altas. Y a las almas las tiene como basura. No le teme a nada. Satanás es tan soberbio, Señor lo reprenda, que él mismo se cree a veces que él puede combatir contra Dios. Entonces cuando Dios habla, entonces él está asustado, vuelve en sí, como que él se cree la película que él puede vencer a Dios. Y cuando entonces después que Dios le hace así, mira qué es lo que tú dices, y después vuelve como en sí, porque la soberbia ciega. La soberbia te hace creer verdaderamente que tú eres que busque ahí. Después cuando tú vuelves en sí, que Dios te humilla, es que tú entiendes. Mira lo que le pasó a Nabucodonosor, el soberbio. Entonces, sin salirme del tema, volvemos a lo mismo. Si tú no puedes entender lo que te estoy explicando, pídele a Dios que te hable entendimiento y tú vas a entender los misterios que dijo Pablo entendido a Timoteo. Se lo voy a buscar para que vean que yo no estoy hablando mentira. Vamos a ver si en primera de Timoteo o segunda de Timoteo. Y estamos hablando de Melquisedec. No hemos salido del tema, lo que pasa es que este tema es muy amplio. Son unos misterios demasiado para allá. La gloria de papá. Vámonos para el Timoteo. Vamos a ver si es primero o segunda. Ok. Primera de Timoteo 3:14 dice el misterio de la piedad. Míralo ahí, lo tengo subrayado. 3:14. Míralo ahí. El misterio de la piedad dice. Él le escribe esto a Timoteo y le dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pablo, si hubiese escrito eso, ya estaba preso. Pero él dice, tengo la esperanza de irte a ver, para que si tardo, sepa cómo debe conducirte ante la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Está viendo cuál es la casa de Dios? La iglesia del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad. La iglesia. Pero que la iglesia no es un solo personaje, no es un solo miembro, no son dos miembros. La iglesia es un cuerpo, al conjunto, todo, tanto judío como griego, esclavo como libre. No hay mujer, no hay hombre en Cristo, en la iglesia del Señor que está conformada por Cristo a la cabeza. No hay ni esclavo, no hay judío ni griego. Entonces, si tú no crees eso, tú vas a seguir creyendo que el Israel actual y que es reloj profético. Tú vas a seguir creyendo eso y no le vas a creer a Jesucristo, que es la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre, digo él, sino por mí. Tú no vas a entender eso. Y dice, columna y baluarte de la verdad. Y le dice, indiscutiblemente, oye, algo que no hay forma de que tú lo discutas. Tú puedes ser teólogo, tú puedes ser lo que tú quieras. Pablo dijo, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Pablo está diciendo aquí a Timoteo, le está revelando un código, un misterio, y le está diciendo, mira, esto no hay forma de que tú lo discutas, de que nadie discuta eso. Grande es el misterio de la piedad. Y dice, primero, Dios fue manifestado en carne. ¿Qué dijo Juan? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo ¿quién era? ¿Quién se manifestó en carne entonces? Dios. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí a Timoteo? Le está revelando lo que a los colosenses le dijo, que oraba para que Dios le abriera el entendimiento y ellos pudieran conocer cuál era el misterio que había escondido entre el Padre y el Hijo, porque ellos no sabían el misterio que había escondido. Ellos creen que era una segunda persona, el Hijo, y el Padre la primera y el Espíritu Santo la tercera. Entonces Pablo oraba para que Dios le abra el entendimiento, y cuando le abriera el entendimiento ellos iban a encontrar toda la riqueza escondida y los misterios y la sabiduría que habían ahí entre el Padre y el Hijo, que era de una misma persona que se estaba hablando. ¿Entiendes? Con diferentes manifestaciones, pero de una misma persona. Entonces, ¿qué dice Pablo? Dios fue manifestado en carne, lo primero, justificado en espíritu, lo segundo, cuando él sube ya después que resucita, le dice, no me toques, yo voy a mi Padre. ¿Por qué? Porque como él salió del Padre, él tiene que volver al Padre. Segundo. Tercero, visto de los ángeles.
los ángeles venían y le adoraban. Cuando él está orando, que baja gota de sudor con forma de sangre, dice que bajaron ángeles. Bien, y lo adoraron. Cuando también Elías, Moisés aparecen a él. Si mal no recuerdo, yo creo como que aparecieron ángeles. O sea, que los ángeles mismos bajaban y lo adoraban. Bien, porque ellos sabían quién era ese personaje. Cuando Jesús nació, se le apareció el ángel, ¿no? Gabriel, a los pastores y le dijo que nació el Mesías, que nació ese Mesías. A los pastores le dijo, la estrella de David. ¿Tú crees que él no sabía quién era ese? Si ellos lo adoraban, no era de que tanto nada más de que porque era el hijo, porque el misterio no está en que él era el hijo. El misterio está de que ese hijo es el mismo Dios que se hizo carne. Ahí es que está el misterio escondido entre el hijo y el padre, que Pablo está enseñándole le está enseñando a Timoteo. Que el misterio no está en el hijo, el misterio está en que el hijo es el mismo padre, no como una segunda persona, sino manifestado en carne, como cuerpo andante y viviente. Por eso Pablo dijo, él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. ¿O usted no ve que el mismo Pablo dijo que él habita en una luz inaccesible? Y cuando él habita en esa luz, Juan dijo, nadie ha visto a Dios jamás. Nadie puede verlo cuando él habita en esa luz inaccesible. Ahora, cuando él se te manifiesta como hijo, ¿tú lo viste ya Dios? ¿O usted cree que Moisés no veía a Dios cara a cara? Entonces la Biblia está mintiendo. Hay una contradicción porque la Biblia dice, Juan dice que nadie ha visto a Dios jamás. Y la Biblia nos dice que Moisés podía ver a Dios cara a cara. Moisés sabía. Aunque la Biblia te está hablando del ángel de Jehová, Moisés sabía quién era ese. Abraham sabía quién era ese. Lo que pasa es que como a uno no se le ha revelado ese misterio, uno está creyendo como creen los humanos naturales. El ángel de Jehová era el mismo Dios. Melquisedec era el mismo Dios. El hijo era el mismo Dios. El que luchó con Jacob era el mismo Dios. El que se le apareció a esta muchacha, la mamá de Ismael, era el mismo Dios, el ángel de Jehová. El que se le apareció a Josué, el príncipe, el ángel, yo soy el príncipe del ejército de Jehová, el mismo Dios. ¿O tú crees que cuando Josué se le postró para adorar, el ángel, ¿por qué no? El ángel no lo detuvo. Y le dijo, no lo hagas, que yo estoy con siervo tuyo. Porque era el mismo Dios, manifestado como un ángel, como un príncipe. ¿Entiendes? Entonces, si tú estás creyendo que Dios es tres gente, te está equivocado, mi hermano, como yo lo estaba. Antes de orar, yo tenía una confusión y decía, wow, si le pido a este, porque como está escrito que hay todo lo que piden en el nombre de Jesús es que había que pedir. Cuando Dios se te revela y te enseña este misterio que Pablo le está enseñando a Timoteo, si tú le pides al Espíritu Santo, no, que eso es antibíblico, que eso es lo que tú crees, porque no has conocido el verdadero Dios, no se te ha sido revelado. ¿Tú crees que Dios no sabe cuando tú le dices a Hashem, cuando tú le dices Elohim, cuando tú le dices Yahweh, que tú le dices esto, y tú oyes gente discutiendo, no, que no es Elohim, que no es esto, que no es aquello? Mi hermano, Dios sabe, en cualquier idioma que tú lo llames, si lo llamaste a Él con uno de los nombres que Él tiene, Él te va a responder. Pero el hombre ha querido limitar a Dios. No, que no es así, no, que no es asado, no es que es así. Hermano, cuando usted entiende que se trata del mismo Dios, aunque tenga diferentes nombres, que Hashem, que Elohim, que Yahweh, que Rafa, que como tú quieras, que Cristo, que Jesús, que el Mesías. No dice Isaías que llamará a él su nombre Emmanuel. O Juan, yo creo que habla de eso, Emmanuel, que significa Dios con nosotros, Dios con nosotros. Llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Sin embargo, le llamaron Jesús. Y no era Emmanuel que tenían que ponerle.